Han ardido miasmas durante la madrugada. Ha transcurrido la noche más corta del año con una participación enorme, considerable en cada una de las hogueras que se han prendido aquí en Asturias para alumbrar y para dar calor a la sensación de que ahora sí, ahora ya, estamos en verano. Una plaza abarrotada por cientos de obetenses. En la mano se veían varios papeles con deseos, los apuntes de la carrera y también escritos con los malos augurios. Todo se quemó a los pies de la Catedral de Oviedo. Ahora hemos echado los papelitos ahí para que se queme todo lo malo de esta temporada pasada y para empezar con cosas renovadas. Se vieron fuegos artificiales que salían del interior de la hoguera en una noche que se cerró con el tradicional baile de la danza prima. La tradición que se suele hacer es una vez que se quema la hoguera y entonces así como para atraer todo lo bueno y esos papeles que echen ahí pues quemar todo lo malo. Y lo que más ha gustado al público obetense es el espectáculo Hechizo, una noche de San Juan de teatro margen. La mitología asturiana ha invadido la plaza de la Catedral en una noche más mágica aún si cabe. Trasgus y Sanas danzaron entre un público expectante que no quiso perder detalle. Encontrarnos con este espectáculo para nosotros ha sido muy agradable porque además nunca habíamos vivido una noche de San Juan así. Una historia con monstruos y brujas. Es la noche más corta del año y en la que se intenta atraer la salud, el dinero y el amor alrededor del fuego.